Dios los bendice. Esta palabra que me ha tocado a mí y me ha tocado también el corazón porque me ha llenado de verdad, me ha llenado de gratitud porque he visto lo que el Señor ha hecho por nosotros, aún haciendo nosotros pecadores. Gloria a Dios. Y se encuentra en Mateo 27, 45, versículo 45, perdón, 46. Y dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para mí es tan lindo esta palabra y me gocé muchísimo y el Señor me mostró muchísimas cosas con esta palabra. Aquí vemos a Jesús en el Calvario, lo vemos en el Gólgota, el lugar de la calavera. Le dicen el lugar de la calavera porque cuando uno se para delante del monte Calvario, uno ve una roca que tiene la forma de calavera. Y estando allí el Señor, el cuerpo del Señor, no era solamente el hijo del carpintero, no era solamente el hijo de María. En el cuerpo del Señor se encontraba la segunda persona de la deidad. En el cuerpo del Señor se encontraba la esencia y sustancia del Padre. Era Dios el que estaba allí crucificado. El mismo Dios que estaba muriendo por nosotros, por mi pecado, por el pecado de todos. Ya Él cuando estaba allí en la cruz, a esa hora, era la hora, casi era la hora novena, que le dicen la hora nona. En esa hora ya Él estaba cansado, agotado. Él había pasado por tantas cosas. Él había pasado por los látigos, la flagelación de su cuerpo. Él ya estaba, no podía ni siquiera respirar en la cruz, no podía ni siquiera hablar porque no tenía el aire. Médicamente, Él se encontraba allí en una agonía terrible. Pero vemos aquí que Él encuentra una fuerza que no sé de dónde pudo sacar esa fuerza dice que a gran voz, Él clamó a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Gloria a Dios. Más que en ese clamor, yo no estoy viendo solamente que Él no tenía esperanza, no era un clamor sin esperanza, era un clamor que también tenía la esperanza de que Él iba a salir de esta situación. Dice que el Padre viró su rostro de Él, quitó su rostro de Él. Y dice que en ese momento Él desesperadamente gritó, porque la ausencia, hermanos, dice que lo más terrible que hay en la vida es que el Señor vire el rostro de nosotros. Cuando nosotros estamos en pecado, cuando nosotros no tenemos, aquí el Señor estaba cargando los pecados de nosotros. El Señor no podía mirarlos a ellos, a Él, no podía mirarlo porque estaba cargado de los pecados, de la inmundicia que que Él llevó de nosotros. Y vemos aquí que ya Él estaba agotado, pero sin embargo, Él alzó a gran voz, dice que dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero al mismo tiempo el Señor me llevó a Lucas, me llevó al Salmo 22. Y el Salmo 22 empieza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ahí está ese Salmo 22. Dios le mostró a David una profecía, una profecía que se estaba cumpliendo allí mismo en la cruz. Se estaba cumpliendo lo que dijo el profeta David, cuando David dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ahí sigue explicando todos los dolores, toda la forma que él iba a morir. Y cuando él estaba diciendo esas palabras,
en la cruz, allí estaban también mirándolo los religiosos. Ellos habían estudiado la palabra, ellos habían leído este versículo donde decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ellos lo sabían y Jesús lo estaba diciendo. Pero sin embargo ellos no lo pudieron ver, ellos estaban velados. Porque más abajo aquí en el 47 dice que algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Ni siquiera se dieron cuenta que él estaba hablándole al Padre. Sin embargo, cuando Jesús dice aquí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él no está diciendo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Aquí, en este caso, Él se dirige al Padre como Dios mío. Ya no hay esa intimidad, porque ya el Señor Dios viró su cara, viró su rostro de Él, y Él se sintió desamparado. Él se sintió como se puede sentir alguien que no tiene a Dios, sin esperanza, con ese vacío, porque no tienen a Dios. Pero aquí dice que era casi las 3 de la tarde, y él había estado crucificado desde las 9 de la mañana. Él estuvo 6 horas en esa cruz, sufriendo y siendo triturado por nuestros pecados. Y dice la palabra que de las 12 del día a las 3 de la tarde, dice que hubo tinieblas. Y yo le pregunté al Señor, ¿por qué tinieblas? ¿Por qué? Dice que las tinieblas cubrieron la tierra. No fue solamente el lugar, sino fue la tierra completa. Y yo le pregunté al Señor, ¿por qué? ¿Por qué se llenó de tinieblas la tierra? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? ¿Qué significa la tiniebla? Y Él me dio esta palabra, me dijo, Jesús es la luz del mundo. Pero en ese momento Jesús no alumbraba porque estaba llevando nuestros pecados. Y en ese momento, la tierra se oscureció porque la luz del mundo estaba pereciendo por ti y por mí. Y a mí me impacta tanto cuando veo cómo Él mostró su amor a nosotros muriendo en la cruz. Porque cualquier persona puede morir por otra persona que sea buena, puede ser un hijo, bueno, yo voy a morir por una persona buena, pero Él murió por los pecadores, por aquellos que ya no tenían, que no se acordaban de Dios, aquellos que estaban apartados de Dios, por eso Él murió, por los que estaban haciendo las cosas que a Él no le gustaba, pero Él le dio oportunidad a su creación de que pudieran tener la salvación. Y gloria a Dios, porque también nosotros cuando estamos en prueba, a veces podemos sentir o podemos pensar que Dios no está ahí. Y a veces nos desesperamos un poco y decimos, Señor, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Yo no te siento, yo no sé dónde estás ahora. Pero Él, como a Jesús, le dijo, haz mi obra, haz lo que tienes que hacer y yo te voy a levantar y yo te voy a dar lo que tu bendición. Y leyendo todo el Salmo 22, aquí nos dice exactamente todo el padecimiento de Jesús. Todo el padecimiento. Ustedes lo pueden leer en la casa también. Pero aquí vemos la esperanza que Él tiene. Dice, Dios mío, déjenme ir aquí. Perdón. Dice, tú que habitas entre la alabanza de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste.
Él cuando gritó esa palabra, él tenía la esperanza de que también a él lo iba a librar. Y gloria a Dios porque lo libró. Y gloria a Dios porque él resucitó. Porque él no está muerto, él está vivo. Y él se llevó nuestros pecados. Y mientras tengamos vida, nosotros podemos tener la salvación. Aquellos que no lo conocen, podemos tener la salvación. Aquellos de nuestros familiares que no tienen a Cristo, todavía es tiempo para recibirlo. Es tiempo para decir, gracias Señor, porque tú moriste por mí. Gracias porque tengo un Dios. Gracias porque tengo esperanza de una vida eterna. Gloria a Dios. Amén.